Hola, bienvenidos a un vídeo más del canal Simula Electrónica. Bueno, en este vídeo vamos a explicar lo que es un amplificador diferencial de instrumentación. Normalmente se llama amplificador de instrumentación a secas. Bueno, un amplificador operacional de instrumentación muy conocido es el INA-118 de Texas Instruments. Bueno, y normalmente la simbología no va a ser esta. Esto es pues como está configurado internamente el componente. Tendríamos el componente, lo tendríamos como esto, de manera que la configuración que tenemos es la patilla de tensión positiva, la de negativa, la referencia o tensión de offset sobre lo que va a estar referida la salida. Tenemos una entrada negativa, una entrada positiva, en la que vamos a entregar una tensión diferencial. Esto se utiliza mucho los amplificadores de instrumentación, por ejemplo, para un puente de Wheatstone, utilizado con galgas extensiométricas para medir deformaciones, como en las básculas. Y tenemos una entrada de RG, que es esta RG, que lo que nos va a marcar va a ser la amplificación. O sea, como vamos a tener una diferencia de tensión aquí muy bajita, pues muy bajita, a lo mejor del orden de milivoltios, una cosa así, pues lo que tenemos que amplificar es mucho esa intensidad para a lo mejor estar en el orden de la tensión máxima. Pues no sé, pues a lo mejor podemos jugar hasta 10 voltios, 12 voltios. Entonces a lo mejor lo que queremos es que nos amplifique por 1000. Bueno, aquí pondríamos una resistencia y la ganancia la calcularíamos con esta fórmula. Dependiendo de la resistencia que queramos poner, obtendremos una ganancia, o dependiendo de la ganancia despejamos y obtenemos la resistencia. Bueno, en este vídeo lo que quiero explicar, y no me quiero enrollar mucho, es de dónde sale esta fórmula, de dónde sale la ganancia, o de dónde o cómo averiguar la tensión de salida en relación con las tensiones de entrada. Se puede analizar el circuito este de muchas maneras, aunque yo os aconsejo que lo hagamos por Millman, porque es un procedimiento que vais a ver que es muy simple. Bueno, por Millman, como ya hemos explicado en otros vídeos, en anteriores vídeos, nos situamos en un punto y vemos lo que hay, un punto o un nodo, y vemos lo que hay a la otra parte siguiendo todos los caminos. Bueno, como hemos visto en anteriores vídeos, los amplificadores operacionales se caracterizan por tener una impedancia muy alta de entrada, idealmente infinita, una impedancia de salida muy bajita, por lo que podemos decir que la intensidad en la entrada de los amplificadores operacionales es prácticamente cero. Por eso está muy bien para instrumentación, porque casi no afectamos al circuito que estamos midiendo. Y luego también los amplificadores operacionales se caracterizan por, cuando tienen realimentación negativa, por tener una tensión diferencial idealmente cero. O sea, la tensión de la entrada negativa es igual a la tensión de la entrada, bueno, he dicho negativa, entrada positiva es igual a la entrada negativa. Bueno, sabiendo esto, pues nada, pues ya podemos analizar por Millman. Primero calculamos V menos y luego igualaremos a lo que es V más. Bueno, pues aquí tenemos ya la fórmula de Millman, en la que nos situamos, vamos a ver el pin V1 menos, este de aquí. Nos situamos en este nudo y vemos lo que hay a la otra parte. En la otra parte hay el V2, o sea, la tensión en el pin negativo del amplificador 2, que es V2 menos. Y la resistencia por la que estamos yendo es RG, entonces partido de RG. Ahora miramos el otro camino que nos queda, solamente tenemos dos, y vemos que tenemos la tensión de salida del amplificador 1 y la resistencia que lo recorre la vamos a llamar R1. Vamos a llamar R1 a esta y R1 a esta por tener los valores iguales. De esta manera vamos a simplificar mucho los cálculos. Vemos que estas resistencias son iguales también entre ellas,
todas de 60K, y las vamos a llamar R2 para lo mismo, para simplificar los cálculos. De manera que tenemos en el numerador la tensión partido de la resistencia del camino, la tensión partida de la resistencia del camino, y abajo en el denominador tenemos las admitancias de los caminos, 1 partido RG más 1 partido R1. Bueno, como hemos dicho, que una de las propiedades de los amplificadores separacionales es que la entrada negativa es igual a positiva, lo tenemos aquí, V1 menos es igual a V2 a V1 más, podemos igualar. V1 menos es la tensión que estamos aplicando a la entrada, y lo ponemos aquí. Al igualar, pues lo que queremos es despejar V1 en función de las tensiones de entrada, porque al final lo que queremos es tener la tensión de salida en función de las entradas. Entonces despejaremos V1 para luego despejar cuando calculemos la tensión en VO. Bueno, tenemos aquí ya nuestra fórmula de lo que queremos es despejar VO1 para tenerlo en función de las tensiones de entrada. Bueno, aquí como veréis nos hemos saltado algún paso. Por ejemplo, V2 menos, claro, V2 menos es este, pero como hemos dicho que V2 menos y V2 más son iguales, y V2 menos es igual a V in más, ¿vale? Entonces lo hemos sustituido ya aquí. El VO1 no lo hemos sustituido, y el V in menos es lo que habíamos dicho antes, que era V1 más. Bueno, despejamos, se nos va todo esto multiplicando, 1 partido RG más 1 partido R1, que aquí está simplificado ya. Luego pasamos esto restando, V in más partido de RG, y luego ya cuando sacamos la R1 pasa multiplicando, a pasar multiplicando nos viene aquí, y aquí multiplica, y el más 1 es porque se queda R1 partido de R1, se queda más 1. Bueno, análogamente haremos lo mismo con el amplificador operacional 2. Miraremos y haremos Millman. No voy a seguir el proceso porque es lo mismo, y no quiero que se alargue mucho el vídeo, ¿vale? Lo voy a incluir directamente. Bueno, tenemos ahí, hemos hecho Millman, hemos igualado. Aquí esto está mal, esto tendría que ser un más, ¿vale? Bueno, ya lo he cambiado, V2 menos es igual a V2 más, entonces igualamos esto con V in más, porque V in más es igual a V2, V in más es igual a V2 más, de manera que operando conseguimos sacar la tensión de salida del amplificador 2, y se nos queda en esta fórmula. Bueno, ahora ya lo que queremos es averiguar la tensión de salida, y la tensión de salida nos situaremos en V menos y después en V más, igual, sabiendo la tensión de salida del amplificador 1, y aquí tendremos la tensión de salida del amplificador 2. Operamos por Millman, otra vez, V3 menos es la tensión en la patilla inversora del amplificador operacional. Bueno, voy a bajar esto ahora un poquito y así lo veremos mejor. Ahí. Bueno, he bajado el circuito aquí abajo para verlo mejor. Tenemos entonces que la tensión en la entrada 3 inversora será la tensión en VO1, la tensión de salida del amplificador 1 partido de R2, más VO partido R2, eso en el numerador. Y luego partido de las admitancias, 1 partido R2, 1 partido R2. Con V3 más tenemos a una parte tendremos la tensión de salida del amplificador 2, y a la otra parte tendremos la tensión de referencia. Entonces tenemos en el numerador esto, y en el denominador la suma de las admitancias. Igualamos V3, el pin inversor con el pin no inversor,
Y bueno, pues aquí como tenemos los denominadores iguales, esto se va. Luego esto se podría sustituir por 1 partido de R2 por VO1 más VO, y aquí lo mismo. Entonces nos van también los denominadores y nos queda tan solo la fórmula como VO1, la tensión de la salida del amplificador 1, más la tensión de salida de el amplificador, o sea, la tensión de salida del amplificador 1, que estaríamos aquí, más la tensión de salida del amplificador operacional, igual a la tensión de salida del amplificador 2 más la tensión de referencia. Como lo que queremos saber es la tensión de salida del amplificador, despejamos y nos queda de esta manera. Bueno, en nuestro circuito ahora lo que vamos a hacer es, decimos que la tensión de referencia es 0 para simplificar los cálculos, aunque como veremos la tensión de referencia solamente nos va a dar un nivel de offset. Bueno, como lo que queremos es saber la tensión de salida en relación con la entrada que le vamos a dar a nuestro amplificador operacional, o sea, queremos saber la salida que vamos a obtener si yo aplico aquí una tensión. Entonces, claro, la fórmula que hemos averiguado estaba relacionando la tensión de salida con las tensiones que habían en la salida de los dos primeros amplificadores operacionales. Entonces, como primeramente lo que habíamos hecho era despejar las tensiones de salida y quedar en relación con las tensiones de entrada, podemos sustituir en nuestra fórmula, o sea, sustituimos aquí y aquí, y nos queda que la tensión de salida es todo esto. Bueno, como vemos, son bastante parecidas las fórmulas. Aquí se repite R1 partido RG más R1, y aquí también R1 partido RG y 1 partido RG. Si operamos, nos queda que Vin más menos Vin menos por 2 por R1 partido RG más 1. Bueno, la ganancia será siempre la tensión de salida partido de la tensión de entrada. Esto será la tensión de entrada, si la despejamos nos queda aquí y nos queda que esto será la ganancia. La ganancia será 2 por R1. Como vemos, R1 vale 25K, entonces 2 por R1 son 50K, y vemos como hemos llegado a la ganancia que queremos, 1 más 50K partido RG, y tenemos aquí 2 por 1 serían 50K partido RG más 1, y hemos llegado a sacar pues la ganancia del amplificador operacional. Bueno, con esto hemos acabado el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si os ha gustado, pues darle a like. Venga, hasta luego.